La mezcla de múltiples creencias y manifestaciones caracterizan a quienes vivimos en Cuba. Es la religiosidad no solo un atractivo histórico-cultural, sino esencia misma de nuestro proceso formador como nación. En el caso de nuestro archipiélago, que es Cuba, los primeros habitantes que tenemos reconocidos son los indios, con su famosa raíz aruaca, que vinieron en el famoso periplo por las islas hasta llegar aquí a Cuba. Estos indios, taínos, era una cultura agricultora ceramista, usaban el fuego y tenían ya una cosmovisión con dioses de la lluvia, del sol, del mar, al que llamaban Mabuya, y tenían sacerdotes, que es la denominación que nosotros conocemos, pero ellos lo llamaban beique, que se encargaba mediante distintas formas de representación anímica, usaban el tabaco, que es oriundo de aquí de Cuba, en sus ceremonias, y ahí tenemos los antecedentes de las primeras creencias de los podemos llamarlos indocubanos. Sus fundamentos están en el conjunto de pueblos de procedencia española que impusieron su cultura y religión católica y en una extensa variedad de pueblos africanos traídos en condiciones de esclavitud y que eran portadores de religiones tribales que derivaron en expresiones religiosas criollas. Y entre las misiones que traen los españoles es evangelizar a los nativos de estas tierras a creer en Dios y en su institución en la tierra, que es la iglesia. Y empieza un largo proceso de ir convirtiéndolos. Se dan las famosas encomiendas aquellas, donde se entregaban indios con el objetivo de evangelizarlos, pero en realidad lo que hicieron fue ponerlos a trabajar fuertemente en la tierra. Y ahí se van uniendo ya las creencias de los indios, las creencias católicas, y va a tener luego un ingrediente muy importante a partir de la llegada de los africanos. Nosotros recibimos varios emigrantes o varios esclavos que vinieron del Congo, y sin embargo aquí, como todos estaban en las mismas barracas, ahí comenzó esa mezcla de religiones en nuestro país. Lo que comenzó forzado deliberó en una mezcla cultural y religiosa involuntaria. Existen en Cuba, según los investigadores, más de 70 denominaciones religiosas con reconocimiento jurídico. Los africanos, como no pudieron venir, venían encadenados, no pudieron traer sus ídolos, empezaron en ese proceso, como dije anteriormente, de sincretismo, a fusionar a partir de los atributos y de los colores de sus dioses con las imágenes católicas. Y de ahí viene lo que conocemos como santería, donde, por ejemplo, Santa Bárbara es Changó, la Virgen de Regla es Yemayá, Ochún es la Caridad, para poner Babalú Ayé es San Lázaro, por mencionar de las figuras más importantes de ese sincretismo. Luego vendría también la parte de los yoruba, con mucha fuerza, y también tiene gran fuerza en Cuba el palomonte, entre otros. A esto hay que agregarle la gota asiática, que llega a partir de aproximadamente 1849, ya muy avanzado el tiempo, en el siglo XIX, llegan los primeros chinos, y los chinos también traen su cosmovisión con San Fancón y todo ese ritual que hay alrededor. Un sinnúmero de documentos de fuerza legal dan fe de la existencia de un amplio y diverso universo religioso en el que las cubanas y los cubanos practican y organizan sus creencias, dando lugar a la existencia de disímiles y variadas instituciones y organizaciones religiosas y fraternales. En el caso particular aquí que nos encontramos, que es
Monte Oscuro, donde se practica el espiritismo de cordón, es muy fuerte en esta zona oriental y también en el Camagüey. Salustiano Olivera, que es el fundador de este centro en 1910, fue un multiplicador. No solamente llevó su fe y su poder de sanación que tenía aquí a esta zona del oriente, sino que la trasladó y fundó de 7 a 8 centros espíritas en la región del Camagüey. Se cumplieron 108 años de haberse abierto esta sociedad. Es una sociedad que, a diferencia de muchas otras, ha sido buscada por las diferentes cadenas de este mundo. En esta sociedad, en el 1943, estuvo por una casualidad, porque así lo deja escrito en una bohemia, el doctor e investigador Fernando Ortiz. Después que estuvo aquí 3 días en la labor con Salustiano, se fue hasta su estudio de la revista Bohemia y trajo un equipo de trabajo y estuvo 15 días en el 1945 viviendo aquí y llevando la misión al lado de Salustiano, buscando una investigación. Procedente de Europa y Estados Unidos, el espiritismo, por ejemplo, empezó a conocerse en Cuba en la década de 1850 con las lecturas del considerado teólogo de esta doctrina, Allan Kardec, que se extendió rápidamente entre los criollos, quienes lo vincularon con las ideas liberales, modernas, no comprometidas con el colonialismo español y su impuesto catolicismo. La creencia en un mundo espiritual que nos rodea y la relación con este mundo es algo ancestral. Está en todas las culturas, en todos los pueblos, en todas las religiones. Verdaderamente forma parte del sentimiento de toda la humanidad. Esa relación, esa capacidad de percibir esa realidad, pues también, por supuesto, está aquí en nuestra patria. Sin embargo, la doctrina que codifica, la doctrina que estudia, que analiza y que crea los conceptos y da base teórica a esa relación con el mundo espiritual, es la que se denomina espiritismo. El abanico religioso en Cuba no se circunscribe solo al catolicismo, la santería o el espiritismo. También se insertan dentro de las prácticas religiosas las denominaciones protestantes, así como la Iglesia Ortodoxa rusa, griega, los judíos, los musulmanes, los mormones, entre otras. La parte de la Iglesia protestante. Primero los bautistas y luego la gran ramificación que hay de metodistas, pentecostales, adventistas del séptimo día, testigos de Jehová y las diversas variantes del cristianismo. Y a esto se sumó hace unos años la Iglesia Ortodoxa rusa. Agayucho laño, babá se la iña, se la yo. Agayucho laño, babá se la iña, se la. Cada religión tiene sus propias características o trajes típicos para la celebración de importantes efemérides. Después que sale la letra del año en La Habana, nosotros organizamos un evento todos los años por hace cerca de 7 años, aquí en la plaza nuestra, con la autorización del gobierno, del partido y de todas las instituciones culturales. Nosotros hacemos la actividad de la lectura de la letra del año al pueblo de Bayamo. Y de hecho ya hemos tenido participantes de otros territorios, de Holguín, de Las Tunas. Nosotros, en primer lugar, lo que celebramos con gran fuerza es la patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre. Tiene una celebración que es nacional. Y también nacional está la celebración de Santa Bárbara y de San Lázaro. A mi modo de ver, esas son las 3 festividades más grandes, sin contar ya como jornada la Semana Santa y el Día de los Fieles Difuntos, que fue ahora
días atrás. Su peculiar complejidad y su diversidad característica hacen incluso que muchos profesen más de una religión. Yo practico el espiritismo, yo practico una versión del palomonte, yo practico la santería y tengo iniciaciones en Ifá. Y con la atractiva propuesta de la religiosidad en nuestro país, nos despedimos hoy. Recuerde que nos volveremos a encontrar para intercambiar sobre otras de nuestras tradiciones aquí en Herencia.